Listo, gracias. Bien, el día de hoy vamos a trabajar sobre dos cosas. La primera sobre uno de los elementos que les he pasado, esta noticia de por qué ofrecen a la Pachamama a esta señorita, ¿no? Y la segunda, que tiene que ver con Lipovetsky. Lipovetsky, este hombre del crepúsculo del deber, toda la posmodernidad, y habla sobre las reflexiones, es un video bien cortito, sobre las reflexiones sobre la ligereza de la sociedad contemporánea. Entonces, ¿has podido leer la noticia? No, no la pude leer. Ya. Como la idea es que esto lo vayan viendo y vayan teniendo, yo la voy a proyectar aquí, la voy a ir leyendo de a poco, la voy a ir desmenuzando y cuando veas que hay algo que quieres comentar, me dices, Rodrigo, tengo esta idea. ¿Ya? Bien, entonces vámonos a compartir. Bien, la noticia, para empezar, el titular es un titular bastante complejo, ¿no? Porque nos pone una duda, ¿por qué ofrendaron? ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido, ¿a quién estamos hablando? Mauro, ¿qué tal? Bienvenido. Estamos empezando con Ricardo, con el tema este de la noticia que les había puesto ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Bien? Entonces, la noticia empieza con un titular bastante complejo, ¿no? ¿Por qué ofrendaron a la Pachamama a una joven madre en La Paz? O sea, hay una situación en la que ya éticamente estamos haciendo un juicio valórico, estamos haciendo la tendencia de esto ha ocurrido o esto estamos interpretando de esta ocurrencia, ¿no? Y eso también nos tendría que hacer pensar, porque no se olviden que con la fecha que tenemos cerca del censo hay muchos dices, dimes y diretes que ya están haciendo que la población tome partido, ¿no? Entonces, siempre cuando nos plantean algo, para que lo veamos desde esta aplicación de la ética, tenemos que tratar de analizar cuál es la tendencia por detrás. No nos olvidemos que hay esta parcialización o este intento de repolarización del país, ¿no? Entonces, por aquí aparece ya alguna situación un poco compleja. La imagen que nos muestra una situación bastante distinta, ¿no? Gente con barbijos, gente con material como para poder subir a la montaña y a la mina, pero que también nos recuerda ciertas cosas que en general ya no vemos, ¿no? O sea, la pandemia nos hizo meter en el tema de los barbijos. Ahora, salvo alguna situación, no queda mucho más, ¿no? Entonces, se dice que los mineros realizan sacrificios de animales en minas de La Paz, Oruro o Potosí, como ofrenda a la Madre Tierra, pero en este caso una vida humana fue entregada según la Fiscalía. Hay dos personas con condena de 20 y 30 años. Ciertamente, aquí quiero verlos mientras vemos esta situación, una cosa importante de nuestras tradiciones culturales es justamente esto de el ofrendar a la Pachamama, pero en el caso de las minas es la ofrenda al tío, no es una ofrenda a la Pachamama como tal, ¿no? O sea, es al tío para devolverle, al tío para pedirle el permiso, estas cosas, ¿no? Entonces ya encontramos una superposición de elementos, aunque sí hay algún tiempo en el que se hace alguna ofrenda a la Pachamama, pero en general es al tío, ¿no? Entonces aquí hay algo raro. Luego dice, este viernes, por el 15 de marzo, la Fiscalía de La Paz logró que la justicia condenara a Félix J.M. Che, de 56 años, y a Eduardo M.H., de 68 años, vean la edad, por la desaparición de Shirley H.R.A., de 25 años en 2021. Este caso volvió a cobrar notoriedad después de 2 años y medio, porque las investigaciones confirmaron que la víctima fue ofrendada a la Pachamama. O sea, hay ya un juicio categórico que dice esto
Sobre esta lógica nos movíamos, sobre esta lógica íbamos gestionando cosas, pero recién lo estamos validando, recién lo estamos consolidando. Pero ¿por qué les hacía referencia al tema de la edad? Vean que son personas mayores, una de la tercera edad, además, el señor de 68 años, ¿no? Que cuando comenzó su juicio ha debido tener 65 para cumplir 66 más o menos, o 66 ya. Entonces, hay una situación que nos tiene que hacer pensar cómo se está manejando este tema de la justicia. No podemos tener una manera de juzgar igual a alguien que no ha cumplido la tercera edad que a una persona que está en la tercera edad. Y aquí recuperamos y recordamos a nuestro amigo Kant, ¿no? O sea, el deber que viene dado por la ley no permite esos bemoles. Al deber hay que cumplirlo por el deber, la ley por la ley. No hace esta separación, ¿no? Y pareciera que, como está formulado esto, no se está haciendo esa separación. El Tribunal Tercero de Sentencia en lo Penal de la Ciudad del Alto sentenció a Félix JMH a 20 años de prisión y a Eduardo, MH, aquí es MH, le impuso la pena máxima de 30 años. Ambos deberán cumplir su sentencia en el penal de San Pedro de la Ciudad de La Paz. El fiscal departamental de La Paz, William Alave Laura, informó que los dos sujetos fueron acusados de los delitos de trata de personas con agravante y asociación delictuosa cometidos contra de Shirley H.R.A., una joven madre de 2 hijos que hasta la fecha sigue desaparecida. ¿Qué pasó con el cuerpo de Shirley? Las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la FSC, y la Fiscalía afirman que la joven madre, eso será lo que tengo que hacer en la tarde del colegio, disculpe. Entonces, la Fiscalía afirma que la joven madre fue enterrada en la mina Choro del municipio de Palca, La Paz, como ofrenda a la Pachamama. Para que nos ubiquemos, Ricardo, ¿dónde queda Palca? Yo sí conozco, pero Mauro tal vez no. Mira, la verdad que no estoy seguro. No, Palca no estoy seguro. Palca está a los pies del Illimani. No se olviden que ahí tenemos minas y concesiones mineras, ¿no? De oro además. Entonces, vean cómo la situación queda compleja. ¿Por qué hago esta necesidad de puntualización? Porque efectivamente ahí hay un móvil en el accionar de esta gente, ¿no? Vean que lo están manejando como ofrenda a la Pachamama, como una cuestión cultural, pero en el trasfondo hay un interés económico, nada más, ¿no? O sea, no es una situación simplemente cultural. Bien, seguimos. Entonces, el fiscal de Trata y Tráfico del Alto, Joel Ramos, informó que la última vez que fue vista la víctima fue el 20 de octubre de 2021. Vean, esta fecha es importante para nosotros los paseños porque es la Fundación de la Paz. Cuando realizaban notificaciones para un despacho fiscal en el que trabajaba como asistente a honores. O sea, esta señorita, que además era madre, estaba trabajando para seguir su profesión como abogada y algo pasa por ahí. Ese día Shirley recibió una llamada de su amiga Pamela RQ, que trabajaba como yatiri. Interesante que se utilice la palabra yatiri cuando los yatiris solo son hombres, no hay la imagen femenina del yatiri. Entonces, aquí hay una tendencialidad. Y justamente, ¿por qué planteo esta imagen o esta situación? Porque obviamente
para hacer un juicio valórico, para hacer un juicio ético, necesito conocer el contexto sociocultural en el que me estoy moviendo, ¿no? En la avenida panorámica de la ciudad de El Alto, quien la citó con urgencia a su negocio. La víctima acudió al lugar donde la espera Pamela y su esposo Wilfredo B. Chica M, y desde esa fecha no se supo más de su paradero. Vean que aquí se ha condenado a 2 y estos 2 aparecen en escena, pero no sabemos, ¿no? Ramos indicó que se presume que Shirley fue dopada con algún estupefaciente. Luego la pareja se contactó con Félix J.M. Che y los 3 la trasladaron cuando estaba inconsciente a la mina Chor, del municipio de Palca, donde fue entregada a un grupo de mineros que la metieron en una fosa para enterrarla como ofrenda a la Pachamama. Eduardo M.H. es el cuarto involucrado y es quien contactó a los mineros y facilitó la venta de la joven. Todos los implicados recibieron una parte del pago y luego volvieron a sus casas para continuar su rutina diaria, creyendo que el caso nunca sería descubierto. Aquí una fotografía de las ofrendas que se hacen a la Pachamama, con el incensario, las personas en sus rogativas, el yatiri haciendo el rito. Pero vean que esta situación nos plantea un problema más. Esta tal Pamela y su esposo Wilfredo no acaban de decirnos qué pasa, ¿no? O sea, son 4 implicados, pero se condena a 2. Entonces, el deber por el deber, la ley por la ley, el juicio por el juicio, tiene sus bemoles o tiene sus movimientos. Kant, cuando nos propone esta ética del deber, no nos plantea ninguna excepción. La ley se cumple porque se cumple, ¿no? Pero entonces, aquí queda un poco extraño, un poco raro, el cómo se manejan estas situaciones, ¿no? Luego, seguimos. Ceremonia. ¿Por qué ofrendaron a Shirley? La Pachamama o Madre Tierra representa a la diosa de la fertilidad para los pueblos andinos y por ello la veneran con ofrendas. O sea, Madre Tierra, solo la representación de la fertilidad, no tiene que ver solo con la fertilidad, pero bueno. Además se conoce de sacrificios de animales en minas de La Paz, Oruro, Potosí. Los sacrificios ofrecen a la creencia de que la Pachamama necesita sangre para ser benéfica. En tanto, son una forma de agradecerle por los bienes materiales recibidos. Como parte del rito, los mineros arman mesas con incienso, hierbas y raíces y luego rocían con alcohol y cerveza. Luego degüellan y les quitan el corazón a varias llamas en una ceremonia que se denomina la huilancha. La huilancha es una ceremonia bastante conocida en la zona altiplánica y que en algún grado probablemente, Ricardo, no lo has vivenciado, pero por lo menos cuando yo era jovencito y niño, cuando había algún juego entre nosotros los varones, decíamos a la huilancha y era agarrar a alguno y rondearlo, ¿no? Entonces, vean que esas asociaciones y naturalizaciones de las cosas van moviendo esta esfera del deber hacia una cierta relativización de las cosas, ¿no? Unos celebran efusivos, otros piden perdón a Dios por los errores cometidos. Es un ritual pagano católico. Otro minero lleva el corazón de la llama en una vasija y se dirige hacia las profundidades de la mina, hasta unos 300 o 400 metros, donde se estima que hay una gran veta de mineral. Aquí están las llamitas listas para ser ofrendadas, ¿no? Sin embargo, en este caso no se ofrendó a un animal, sino la vida de una mujer de 25 años que dejó a 2 hijos en la orfandad, uno de 2 y el otro de 4 años de edad. Solo hay 2 autores condenados en este caso. Aquí empezamos a hacer un poco de la asociación de lo que les decía. Félix J.M. Che y Eduardo M.H., mientras que sí existen otras 2 personas prófugas, Pamela R.Q. y Wilfredo B. Chica M., quienes supuestamente se encuentran en Brasil y por ello fueron declarados rebeldes y se emitieron los mandamientos de aprehensión.
Durante el juicio, el fiscal de Trata y Tráfico presentó las pruebas que demuestran que estas personas captaron e hicieron desaparecer a la joven, entre ellas las declaraciones testificales, registro del lugar, actas de allanamientos, informes de las empresas de telefonía celular, el informe de triangulación de llamadas y georreferenciación que sitúan a los autores junto a la víctima, entre otras que derivaron en la obtención de la sentencia, dijo el fiscal Alay. Además, durante el juicio oral que se desarrolló este viernes, también se sentenció a 2 años de cárcel Ivette R.C. y Juan R.C., quienes son familiares de Pamela y fueron acusados por el delito de encubrimiento porque conocían de la desaparición de Shirley, pero no lo denunciaron a la policía. Ya vean que además hay una sentencia para 2 personas que son familiares de esta supuesta Yatiri y que tienen una pena súper menor, porque 2 años uno no va a la cárcel. En general, por 2 años uno tiene una sustitución de medidas cautelares, ¿no? Entonces, vean cómo la vida, cómo los elementos se van transformando, se van aquilatando, se van moviendo, y cómo luego la ética del deber, esta ética de la ley, se va transformando. A partir de lo que hemos dicho, a ver, ¿qué piensan? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué se les ha ido ocurriendo mientras yo he ido haciendo esta desmenuzada de la noticia? Mauro, Ricardo, a ver, ¿qué les...? Pues sin miedo. A ver, no sé, hay ciertas cosas que no todas pueden ser, digamos, adversas. No siempre, no, pero en las noticias normalmente ponen, y eso es algo que podría entrarse a debate también, que en las noticias casi nunca ponen el nombre de las personas que han cometido el delito, pero a veces sí el de la víctima. En este caso no. Tienes toda la razón. ¿Qué más? Después, ¿qué otra cosa pude notar? No sé, quizás eso podría decir ahí Para empezar, ok. Sí, Bien. Primero, Ricardo, parte de la situación está dentro de lo que es la ética periodística, ¿sí? La ética periodística se establece que, aunque hay una sentencia condenatoria, gracias por hacerme recuerdo que tengo que cambiarme los lentes, por eso ya decía, ¿por qué veo tan raro? Yo ya estoy en la edad de usar 2 lentes, uno para cerca y otro para la computadora, digo uno para lejos y otro para la computadora. Entonces, se maneja, o por lo menos nuestra ley, habla de la presunción. O sea, por más que tengas una situación ya condenatoria, se presume que puede haber otros móviles, que puede haber un intento de ¿qué se llama?, de manipulación o un intento de hacer que seas acusado de manera falsa, ¿sí? Entonces, por eso no se utiliza el nombre total de las víctimas. Y en el caso de los que son niños, por ejemplo, las víctimas o menores de edad, se utiliza un cambio de identidad, justamente para proteger a la persona. No obstante,
este intento o este manejo de las situaciones también nos conflictúa en otra cosa. Nos conflictúa en el hecho de hasta qué punto puedo hacer la confianza con la gente. Hasta qué punto puedo darme cuenta de que, por ejemplo, entiendo que se está pensando que tengamos un encuentro toda la carrera de manera presencial en Cochabamba a finales del semestre, en junio, ¿no? Antes de entrar a la vacación de invierno. ¿Hasta qué punto yo podría confiar bajo esto que estamos tratando de analizar, que yo voy a llegar a la carrera, al encuentro, y alguno de ustedes no me quiere asesinar por las notas que les he puesto? Aunque sea chistoso, me encanta que hayan sacado una sonrisa, pero vean que los móviles en los que nos movemos como sociedad van generando esta idea de psicosis. No se olviden a nuestro amigo Foucault con todo esto de la sociedad panóptico y todo este proceso con el Orwell también de 1984, que nos van recordando esta tendencia de Hobbes, ¿no? El hombre es lobo para el hombre, y que nos hacen vivir con esta manera de... Pero así como el periódico no nos pone los nombres, tenemos un ministro de gobierno que los exhibe totalmente, y eso también está penado por nuestra ley. No se puede exhibir así libremente, ¿no? Porque no estamos condenando al ser humano, estamos condenando la acción. Y ese es el punto de salvataje que nos pone Kant. Kant, cuando nos establece la ética del deber, no nos plantea que haya que condenar a la persona, nos habla de que hay que condenar el acto, porque el ser humano como tal no puede ser condenable, es digno por sí mismo. Y Kant la tiene complicada porque Kant es hijo de, ya saben, un pastor, y quiere desligarse de toda su tradición religiosa, pero al final no se desliga, ¿no? Entonces, ahí hay un dilema. Mauro, ¿qué has ido pensando? ¿Qué vas reflexionando? Me llama la atención un poco sobre esto, o sea, que esta costumbre, ¿no? Que es el sacrificio, pero me pongo a pensar cómo es que una persona llega a un grupo de personas. Ahí dice que es como explica, ¿no? Un poco lo que es la ceremonia. Me parece todo interesante porque, o sea, es informativo, pero al mismo tiempo puede ser peligroso, creo, desarrollar toda esta ceremonia. No parece justificativo porque hay como las letras en negritas, hacen algunos énfasis, digamos. Pero me parece interesante que expliquen eso. Igual sigue siendo informativo, digamos, ¿no? Pero nunca sabe, uno nunca sabe cómo este tipo de cosas lo llega a leer el lector, ¿no? Entonces a mí no sé si suele ser siempre así con ese tipo de casos, que creo que no son tantos, espero, pero sí me llama la atención que tengan un apartado para que diga ceremonia y que expliquen cómo funciona todo eso, digamos, ¿no? Y luego dice, en este caso, la sacrificada fue una joven, ¿no? Y me llama la atención cómo estas personas, los que han contratado, ¿no? Dentro de sus creencias, digamos, ¿no? Porque estamos hablando del plano también de las creencias, me imagino, cómo han llegado a pensar en sangre humana, digamos, ¿no? Cómo hay ese salto, cómo se da la mentalidad, digamos, ¿no? De pasar de un sacrificio de animal a pasar a un sacrificio humano, digamos. ¿Cuál es qué pensarán, ¿no? O sea, cómo creerán que la sangre humana va a tener un mayor impacto con la Pachamama. Y también me hace pensar un poco en el caso de estas personas, como el valor, su jerarquía de valores que tienen, porque si es para la fertilidad, me imagino que, digamos, ¿a qué se está refiriendo? También es una pregunta, ¿no?
creo que está también relacionado con la vida, entonces es bien interesante eh, eso, pero me deja como dudas porque no sé si realmente lo están haciendo bajo esas creencias, ¿no? Aquí lo dicen de eso, digamos, ¿no? Lo dicen como de sí, fue un sacrificio y como tal entender que tienen esa mentalidad de que quieren hacer un sacrificio porque buscan algo, pero no nadie te asegura realmente eso, digamos, ¿no? O sea, porque el cuerpo todavía no ha sido encontrado, que yo sepa, digamos, ¿no? Según lo que dices. Entonces, no sé, eso. Muy bien, Mauro. Mauro, nos vuelves a retrotraer un poco a Habermas y la ética del discurso, la ética del diálogo, tratando de entender este proceso, ¿no? Esto es lo que dice, esto es lo que se plantea, percibo estas cosas, que si bien son así escritas por alguien que no conoce ni entiende de estos ritos culturales del occidente, porque es un periodista de aquí, del Oriente, también nos plantea algo importante. Para aplicar la ética del deber, hemos de aplicarlo de acuerdo a las culturas. Y ahí entra claramente la duda de Mauro, de cuál es el valor que le doy al ser humano desde la perspectiva ética y la dignidad, para creer que el sacrificarla va a ser una mejor ofrenda que el sacrificar animales. En las crónicas de la conquista sí se habla, sobre todo en la parte de México y los aztecas y mayas, se hablan de los sacrificios humanos. Se hablaba muy poco en la zona de los quechuas y de los aymaras, ¿no? En el caso guaraní hay alguna situación de ciertas ofrendas, pero con una tendencia negativa, más bien, no con una tendencia positiva. Entonces, ahí entra todo este conjunto de elementos que nos cuestionan o nos tendrían que ayudar a cuestionarnos sobre cómo aplicamos un estilo de ética u otro estilo de ética y cómo en cuestiones legales se lo maneja con tanta displicencia en la situación. ¿Por qué? Que quiero que entiendan con este proceso. No puedo aplicar la ley sin más, si es que no estoy tratando de entender lo que está pasando en el trasfondo, lo que nos ha querido plantear Mauro. No obstante, ¿bajo qué criterios voy a mover el hecho de que, independientemente de que sea algo cultural o no sea algo cultural, yo voy a hacer un baremo para toditos, sobre el cual mido? Entonces, ahí entra la complicación de establecer la ética de máximos, la ética de mínimos, tratar de intentar cuál es el justo medio, todo esto que hemos venido dialogando en las clases anteriores, ¿no? Y aquí entra otro elemento más. Vean, ¿qué pasaría si esta persona que ha desaparecido fuera pariente de nosotros, de alguno de nosotros? ¿Cómo jugaría en nuestro juicio ético? ¿Qué opinan? A ver, algo que podría mencionar y que ya mencionar también antes de entrar quizás a lo empático personal, no sé. Por ejemplo, ahora eso se considera esa ofrenda, y por eso también ha sido los que han realizado han recibido una sentencia, etc. Porque se considera como un homicidio, cosa de que antes no era así. Pero está el hecho de que también incluso esas mismas costumbres, creencias, yo qué sé, también han ido cambiando
Pero que yo sepa, por ejemplo, las ofrendas que ahora se hacen, al menos acá en el altiplano, que hasta incluso acá en la calle Las Brujas puedes encontrar todos los suplementos para hacer las ofrendas, y que hasta incluso se venden los fetos de llama, todo. Pero esos fetos de llama que se venden son, es decir, son crías que han muerto naturalmente. No es que las han matado para venderlas después de hacer las ofrendas, no. Es que han sido crías que han muerto naturalmente y bueno, ahora las utilizan como ofrenda. Entonces eso también es como que se va cambiando y va resignificándose. Y no sé, quizás también de ahí se podría ver por ese lado. Bien, es verdad, hay todo un cambio. Los suyos, así se llama, el suyo, ya te lo entregan así, además están medio embalsamados, ¿no? Porque para que duren, porque si no eso apesta, que da encanto. Aunque ya la calle de las Brujas apesta ahí a su encanto, ¿no? Pero tengan en cuenta que estos ritos, estas situaciones, con cuestiones normales, vivas y naturales, sí que están. Han visto ahí en la noticia y las llamitas ahí vivas y están a punto de ser degolladas, ¿no? Entonces hay el tema de la presencia de los animales sí es un cambio que se ha hecho ya en la época colonial, ciertamente. Los misioneros cristianos hicieron todo ese cambio y esa transformación para no hacer una ruptura total, ¿no? Pero sí hubo alguna vez en la que se intentó prohibir. Aún así, de estas transformaciones, la situación va también de acuerdo a lo siguiente, ¿no? O sea, cuánto podemos pensar o cuánto podemos construir en esta significación o en esta simbolización, ¿no? Pues, al final podríamos pensar en estas organizaciones que defienden la vida de los animales, por más que sea de muerte natural, que haya sido un aborto de la llamita, no sé qué, no sé cuántos, que nos da derecho para decidir sobre eso, ¿no? Entonces, por ahí hay otro campo. Mauro. Sí, relacionado al tema del sacrificio, me hace pensar mucho la historia de Abraham y de Isaac. Que claro, justo hace unos días estaba leyendo Temor y Temblor de Kierkegaard y en el capítulo 1 hace como un elogio de Abraham, digamos, ¿no? Y reflexiona en base a ese capítulo, o sea, ese capítulo bíblico que es el sacrificio de, o al menos la orden que le da Dios a Abraham de sacrificar a su hijo, ¿no? A su único hijo, de hecho, ¿no? Y claro, yo relacionando un poco en eso, justo pensar el tema del sacrificio y el tema del asesinato, porque el Kierkegaard dice qué es lo que qué es lo que tiene Abraham en comparación de cualquier otro ser humano que hace que nosotros, o sea, o al menos digamos la tradición judía, digamos, y judío-cristiana también, lo tenga como un hombre de fe y sea como un héroe, digamos, ¿no? O sea, con ese extremo de obediencia, ¿qué es lo que tiene él de especial? Dice, ¿no? Tendrá un elemento especial que ningún hombre tenga, porque cualquier otro hombre dice, ¿no? Que él quiera matar a su hijo, pues probablemente va a ser juzgado como un loco y como un sádico, digamos, ¿no? Entonces se pregunta cuál es esta diferencia, por ejemplo, en el aspecto religioso, cuál es la diferencia entre un sacrificio y un asesinato, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos esta valoración de Abraham, que tiene una fe? Después leemos, ¿no? Si él estaba seguro que no iba a matar a su hijo. Todavía cosas que lo lleva, ¿no? Lo lleva y creo que hasta la amarra a su hijo y está ahí como para meterle el cuchillo, digamos, ¿no? Y esa es obediencia, digamos, ¿no? Esa es obediencia, de hecho eso es como, y le llaman luego el padre de la fe también, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Porque su fe no claudica en ningún momento, digamos. Y me a pensar mucho eso en el tema del sacrificio, ¿no?
tenemos una postura de lo que es la dignidad humana, que es casi universal, digamos. Pero es interesante cómo en la religión, pues, puede llegar a ser un poco más problemático, ¿no? No es tan fácil necesariamente. Y no digo que Dios haya como haya obligado, o sea, tenía en mente la muerte pero de algún modo también tenemos el sacrificio de Jesús, digamos, ¿no? Que sigue siendo un sacrificio de parte de Dios, digamos, ¿no? De su Padre, digamos. Entonces, me hace pensar un poco en esto del sacrificio como un valor religioso. La cosa está a cosa de qué. Igual, imagino que Abraham no le preguntó a Isaac si quería ser sacrificado, ¿no? Se lo lleva directamente, ¿no? Entonces, eso es interesante porque, bueno, son valores, son concepciones del humano que actualmente ya tenemos una posición, pero sí me hace pensar un poco yendo más atrás en el tiempo, cómo pensar estas cosas y cómo ya tenemos una postura de lo que es la dignidad humana, ya incluso en contraposición a lo religioso, digamos, ¿no? Ya ninguna religión, por más cultural que sea, más identitaria de algún pueblo u otro, es justificable que se hagan sacrificios humanos o cosas así. Incluso el propio, digamos, suicidio, le vamos a llamar, ¿no? Ni siquiera eso, digamos. Entonces ya hemos llegado a una postura interesante sobre lo que es el valor del humano, ¿no? Muy bien, Mauro, gracias por el aporte. Vean que mientras Mauro iba hablando, a mí me iba haciendo recuerdo esta imagen de Cronos devorando a sus hijos. Religiosamente, muchas religiones han ido asociando esto, ¿no? Del sacrificio de la vida como parte de sus creencias, de sus ritos, de sus mitos. Pero también es importante entender algunos otros elementos. Vean que ciertamente Mauro tiene razón al decirnos tenemos ya una lógica de aquello que es la dignidad, pero es una lógica reciente de 1948 cuando se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de todo el genocidio de la Segunda Guerra Mundial. Y aún así tampoco es que eso se haya logrado ir cambiando. Recuerden que el tema de la exclusión racial negros-blancos en Estados Unidos ha continuado por bastantes años más y ha habido o siguen habiendo grupos como los Neo-Ku Klux Klan y demás, o los neonazis, que van estableciendo estas categorías de el superhombre, la raza aria, entendiendo a Nietzsche como no deberían entenderlo, ¿no? No obstante, aquí viene una cuestión un poco más compleja, que era a donde apuntaba la pregunta que les hacía. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros fuéramos parientes de Shirley? Lo más probable es que ahí los juicios éticos cambian. ¿Por qué? Porque entra un factor netamente emocional, no racional. ¿Sí? O sea, lo que quiero es justicia. Me han impedido, le han quitado la vida a esta mi pariente y yo quiero que estos paguen, que se pudran. Y vean que los 30 años o la cadena perpetua, en muchos casos sigue siendo la misma ley del talión del código de Hammurabi, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. No te voy a matar, pero te voy a meter en la cárcel, a la sombrita, y ahí tienes que mantenerte, ¿no? Entonces, son situaciones en las que probablemente una de las cosas que todavía no hemos superado es esto que les decía. No estamos juzgando a la persona, estamos juzgando la acción. Y si bien podemos tener, como bien dices, Mauro, una lógica de entender qué es la dignidad humana, pero también entra esto de hasta dónde mis creencias, mis fanatismos y demás me exigen ciertas cosas, ¿no? Y vean también que esto cultural es complejo. Si bien por el momento no tenemos noticias de sociedades caníbales,
Pero eso no quiere decir que en el mundo todavía no haya una cierta situación así, ¿no? Entonces, para ellos está bien comerse a un humano, y además es sabroso, ¿no? Y vean toda la película esta de El silencio de los inocentes, toda la historia de Aníbal Lecter, y cómo entra en una justificación que algún momento nos puede llegar a parecer racional. Y ahí entra la segunda parte de nuestra clase, nuestro amigo Lipovetsky, este filósofo que va hablando o nos va cuestionando sobre el tema de si realmente podemos actuar por el deber racional, por cumplir las cosas tal como son, por tratar de establecer un juicio categórico sobre todo lo anterior y lo futuro, o más bien entramos en una cierta... Lipovetsky todavía no habla del término de la liquidez, hay que esperar a Bauman para hablar de estas situaciones, pero Lipovetsky ya nos empieza a hablar de esta relatividad dada además por la individualidad, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, según Lipovetsky, lo que yo estoy diciendo, lo que Mauro opina, lo que Ricardo opina, va a ser tanto cuanto válido como lo que yo crea que es válido o debe ser válido para mí, ¿no? Algún rato Ricardo o Mauro pueden decir, ya Rodrigo, estás hablando humedades porque yo no creo en esto, mi vivencia es esta y yo creo en esto y voy a establecer esto, ¿no? Y es parte de lo que realmente sucede en las sociedades actuales, ¿no? Esto de la opinión. Mi opinión es la que pesa, mi opinión es la que vale, mi opinión en contraposición a tu opinión, ¿no? Entre paréntesis, un ejemplo bien interesante me pasaba aquí en el colegio, ¿no? Uno de mis estudiantes me decía, profe, lo que nos está hablando sobre lo que pasa en el país es su opinión, pero mi opinión, el muchacho no pasa de los 15 años, es que usted está equivocado. Ya, es tu opinión, pero si tú crees que tu opinión tiene más peso que mi opinión, ¿qué te parecería que yo dijera que las mujeres no tienen derecho a estudiar y que todas son unas... y que podríamos aprovecharnos? Y en eso entra tu señora madre. La opinión no es cualquier cosa. La opinión se debe fundamentar en situaciones, se debe fundamentar en elementos, pero esto no quita la experiencia, esto no quita el hecho de ir analizando desde otras categorías. Y vean por qué es tan interesante nuestra materia. Si bien ética profesional, que la van a llevar, es una manera muy específica de la aplicación de la ética, vean que no había sido tan sencillo aplicar la ética en cualquier ámbito. Veamos lo que nos plantea Lipovetsky y continuamos. Me muteo y comparto. J'ai voulu montrer dans ce livre le paradoxe qui accompagne ce nouvel univers de la légèreté dans le monde. El autor de La Era del Vacío reflexiona ahora sobre lo que llama la ligereza de la sociedad contemporánea, que se manifiesta en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la educación, la tecnología y la medicina, hasta las relaciones sexuales, la vestimenta y el deporte. Para trabajar este concepto, Gilles Lipovetsky se inspiró en la filosofía de Nietzsche. Toute une dimension de la légèreté est associée à la frivolité, au bonheur. Quand on est heureux, on se sent léger. On parle de la légèreté de la mode, de la consommation. Et pourtant, quand on observe la vie des gens, dans les sociétés où on a de plus en plus de choses légères, des smartphones, des tablettes, la dématérialisation, globalement, les gens ne vivent pas les choses. Il y a les dépressions, les stress, les anxiétés. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas du tout un monde paisible. Il y a beaucoup de poids intérieur. Mais en même temps,
quelle sortir. Il regarde en permanence. Il regarde en permanence. Il est en état d'addiction. En cuanto al mundo de lo femenino, también se ve trastocado por este afán por la ligereza. Nous vivons dans une société où les magazines, le cinéma, la publicité met en valeur la minceur. La minceur, en particulier féminine, est une image très forte qui est intériorisée par les femmes, bien évidemment. Or, cette image, ce culte de la minceur est très lourd à porter pour les femmes. Parce qu'il faut y parvenir. Et pour y parvenir, il faut faire des régimes. Les régimes, très souvent, à 80% des chiffres, on reprend du poids. Il faut se priver de manger, du plaisir. Donc, si vous voulez, alors, si on se prive pas, on culpabilise. En même temps, j'ai trop mangé. Donc, c'est pas léger. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est que c'est le léger qui domine. De la ligereza está publicado por Anagrama. Noticias 22, Irma Garay. Bien, pueden ver más videos sobre Lipovetsky, pero quiero puntualizar dos cosas. La primera, vean que el mundo de nuestra reflexión filosófica ya no es de los filósofos personalmente, ¿no? Lipovetsky es sociólogo, Bauman es sociólogo, pero entran en el ámbito de lo filosófico, ¿no? Entonces, pareciera que todo este cambio, todo este mundo, toda esta situación, está muy dado desde una perspectiva totalmente asociada a lo que pasa en la cultura, en la sociedad, ¿no? Entonces ya no es un pensamiento único, no es una reflexión simplemente teórica, sino más bien es una reflexión teórica desde una realidad concreta. Lo segundo, la afirmación de lo ligero se ha vuelto pesado. Léanse, si pueden, si mal no recuerdo, está en la biblioteca de la facultad. Bueno, Ricardo, vas a tener problemas, pero no sé si está digitalizado. Pero si lo puedes conseguir, vale la pena. El crepúsculo del deber de Lipovetsky. Es una edición bien bonita, es igual de Anagrama. Es una lectura bastante amena, pero así como lo han escuchado, él plantea justamente esta polarización, ¿no? O sea, de A y B, hago esto pero pasa esto. Por ejemplo, ahorita estoy recordando que en esto del crepúsculo del deber habla de las prostitutas respetuosas, ¿no? O sea, condenamos el tema de la prostitución, pero también valoramos el hecho de que vayan encontrando el juicio de el conseguir sus derechos laborales, el conseguir el tema que se las trate como personas, etc. Entonces, esta contraposición con la que va jugando es interesante porque nos vuelve a otro debate. Vean que lo que han puesto en los foros, ustedes hablaban mucho de la dicotomía, ¿sí? La dicotomía de lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro. Pero parece que no solo nos movemos en esa dicotomía, sino en la dicotomía de la razón y los sentimientos, ¿no? Entonces, por ahí hay algunas cosas que hay que ir pensando. Aterrizando en el video, Mauro, nos decías, ya tenemos algo claro sobre la dignidad humana. ¿Por qué entonces el énfasis de Lipovetsky de hablar mucho sobre lo que le pasa a la mujer en específico? Porque en general las grandes cosas no nos pasan a nosotros. Mauro, Ricardo y yo podemos ser gordos y podemos cantar, como decía Laura León, el hombre es como el oso, mientras más gordo, más hermoso, ¿no? O sea, no nos afecta ese esquema, no nos afecta esa situación. ¿Por qué
la mujer es la que tiene que pagar estos nuestros dilemas. Primer elemento para que conversemos. Y segundo elemento, porque en esta sociedad de la ligereza, tal como lo plantea él, tenemos que movernos en esta situación de la culpa. Esto es netamente ético, porque ahí entra un poco de lo que Mauro decía con el sacrificio de Isaac. Ya, la creencia religiosa, independientemente de lo que sea, trabaja mucho el tema de la culpa. Hay que hacer una retribución por lo que nosotros hacemos. ¿Será tan así? ¿Será tan distinto? A ver, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? Con respecto a la mujer, creo que también, o sea, depende de dónde enfoquemos, ¿no? Digamos, pienso mucho en que vivimos en la época de la imagen, una era de la imagen, y el sonido también, ¿no? O sea, hay música en todo lado, literalmente, en todo lado. Pero también hay imagen, también, ¿no? O sea, creo que esas dos cosas se han vuelto muy presentes en nuestra sociedad, entonces, como tal, la imagen juega un papel muy importante en la vida económica, digamos. Y como el dinero es el valor, pienso, ¿no?, que es el valor imperante, es el valor número uno, diría que otro de los valores es el miedo a la muerte, justamente, ¿no? Es de los valores que nos controlan. Creo que el tema de la mujer, yo diría que sí, pero también diría en el hombre, o sea, digamos, los gimnasios, esta exigencia es muy interesante porque es como a la inversa, ¿no? La mujer tiene que ser más delgada y el hombre tiene que ser más robusto, digamos, ¿no? Tiene que hincharse, digamos, ¿no? Entonces, ahí, al menos lo que veo, igual hay que pensar un poco en ciertas clases sociales, me imagino, ¿no? Yo estoy solo pensando desde mi sector, aquí en zona norte, veo los gimnasios y veo hombres que quieren meterle más favor. Y eso tiene que ver con la autoestima también, o sea, no solo lo haría como con la mujer, que sí, es la industria del modelaje, del cine, todo eso, digamos. Pero también hay una carga estética que el hombre mismo, no sé si se impone, se le impone un sistema, tenemos de capitalismo, pero veo una carga ahí también, digamos, ¿no? Entonces, ahora el tema de la culpa creo que es una cuestión económica también. El Bill Johan dice igual en algún lado, porque en la sociedad del cansancio o en el hambre, que somos como homo ¿no? Entonces nos explotamos. Utilizamos las redes también como producto, dice, de mercancía. O sea, somos un producto de marketing, nuestra imagen, digamos, ¿no? En términos de autoestima, o sea, ¿no? En términos de dinero, pero también en términos de autoestima, o sea, hacemos economía con nuestra propia imagen para llenar, en todo caso, ciertos vacíos, o hablando económicamente directamente, ¿no? Entonces creo que ahí hay un factor de la culpa, digamos, ¿no? Pues nosotros si no lo hacemos lo suficientemente bien, entonces el que está fracasando es uno mismo, digamos. Creo que eso lo vamos naturalizando, como dice el Lipovetsky, vamos internalizando y nos hacemos cargo, ¿no? Lo que quizás antes era de nuestro, no sé, de nuestro jefe, del Estado, qué sé yo, pues ahora lo hacemos nosotros, ¿no? Damos la responsabilidad de nuestra propia imagen en este caso. Pero en el tema de la mujer yo diría que es un poco más, sí hay una ligereza ahí, como él dice, pero también cada vez más hay una imposición estética también incluso con el hombre,
que no sé cuál sería el trasfondo, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta búsqueda del cuerpo, de lo viril y todo eso? Sí, eso pienso. Muy bien, Mauro. Yo, antes de darle la palabra a Ricardo, te puedo responder desde otro sociólogo, Alvin Toffler. Alvin Toffler decía que justamente por estos espacios en los que la mujer ha ido ganando terreno, que antes eran eminentemente masculinos, por el mismo hecho del modo de trabajo y demás, ha tenido que ir masculinizando su imagen. Entonces, ¿por qué nos ponemos anchos? Esa es la palabra que utilizan los jóvenes para ir al gimnasio, hay que ponerse ancho. ¿Por qué buscamos esta situación? ¿O por qué buscamos ahora los colores claros o buscamos otras cosas? Esto no es que lo haya buscado yo, es parte del uniforme del colegio. A mí me gusta el negro como buen rockero. Pero está en la asociación de este sentido de coqueteo y de este sentido de conseguir al otro género, ¿no? Mientras la mujer se va masculinizando, el hombre se va feminizando, ¿no? Entonces es encontrar este equilibrio según su lógica, muy para responder a una sociedad de la década de los 90, principios de los 2000, pero que tiene también su asidero, ¿no? Ricardo, ¿qué nos aportas? Esto que dice Lipovetsky, bueno, no es el primero ni único que lo dice, que lo ha dicho, que lo dice, porque esto justamente es uno de las cuestiones que trata el feminismo, justamente, y desde hace muchos años, ¿no? Y esto es lo que mencionaba Mauro, con respecto a este problema de los estándares de belleza o cosas así, es debido justamente a causa del patriarcado y el machismo, porque se piensa que el machismo, bueno, en realidad lo es, ¿no? En un 90% afecta a las mujeres, pero también el machismo no solamente afecta a las mujeres, sino también nos afecta a los mismos hombres. Entonces justamente es este problema de que las mujeres tienen que tener un cierto rango de belleza, eso que se cree, ¿no? Y que los hombres tienen que parecer hombres, o tienen que, en apariencia, no tienen, y bueno, no solo en apariencia, sino en actitud también, tienen que ser, no hombres, machos, ¿no? Justamente por eso es el término del machismo, no hombres, sino machos. Entonces justamente esto se debe al tema del machismo, y eso es lo que también habla mucho el feminismo. Eso, básicamente. Muy bien, entonces Ricardo nos va aportando que al final, claro, es una tendencia dicotómica, nos movemos en una dicotomía, ¿no? Machismo, feminismo, aunque el feminismo viene entendido, y lo que Ricardo nos ha compartido en el grupo, de esta construcción de la masculinidad, no entra en estos dualismos, sino más bien en este sentido complementario. No obstante, vean que esto sí va jugando con nuestros modos y con nuestras concepciones, pero sobre todo va jugando con los procesos a través de los cuales podemos nosotros determinar los estándares categóricos éticos sobre los que nos vamos a mover. Entonces, Mauro, has hecho una puntualización y precisión que me ha encantado en esta clase. Estoy juzgando desde mi lugar, desde estar en la zona norte de Cochabamba, desde mis situaciones, que, sin que nos sintamos mal, desde la sociología se llama desde mis privilegios, ¿sí? Y dependerá mucho, o lo verán de una manera distinta, cuando, por ejemplo, establecen sus guayuncas después de Todos Santos ahí en la zona sur. ¿Sí? Una vez que pasa toda esta ceremonia, vienen las guayuncas, las cholitas y no sé qué, o en los carnavales, ¿no? Los carnavales de la zona sur, que tienen una conciencia agraria, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, dependiendo del lugar, mi reflexión va a estar. Pero entonces, ¿por qué nos interesa establecer algo que sea válido para todos los lugares? Porque obviamente ninguno de nosotros tres aquí presentes, ni de sus compañeros
que no han podido unirse a la clase, estamos en una situación en la que podamos decir, no, yo no voy, o sea, yo no alcanzo a esta situación. Estamos en un estándar donde nuestras necesidades básicas están cubiertas, ¿sí? Y tenemos algún extra. Entonces, ¿cómo generar esta reflexión? Y ahí entra el autor Lipovetsky, que nos plantea que independientemente del lugar donde estoy, o desde los privilegios desde los cuales estoy hablando, tengo que partir del reconocimiento de que estoy hablando de un ser humano y que ese ser humano tiene una serie de acciones, pero que nuevamente tengo que juzgar, ver, establecer la serie de acciones y no a la persona en sí misma. Entonces, esta clase la podríamos ir resumiendo en que para establecer, para ir construyendo, para ir desarrollando, necesitamos o queremos construir una situación a través de la cual esto de entendernos como humanos dignos es el fundamento de cualquier otro planteamiento. Entendiendo también que estos privilegios de los que partimos cada quien pueden ser extendibles a los demás. Vean que la Iglesia Católica, con esto del jubileo que hubo el 2000 y que se hizo todo este proceso de la condonación de la deuda y otros procesos más a nivel mundial, no solo de Bolivia, parte de la lógica de cómo hago que mi condición, mis posibilidades se extiendan, ¿no? Y a partir de eso no caer en una situación de, bueno, ahora me tengo que sentir culpable porque yo lo tengo, sino más bien tengo que ayudar a que la gente llegue al mismo estándar, no de una manera depredadora, no de una manera negativa, no de una manera extraña, sino más bien de una manera altamente positiva. Y en ese debate o en esas situaciones hay otro dilema más. La dignidad, que intenta hacer que los privilegios sean para la gran mayoría, en la medida de lo posible, no son sustentables si no parto del reconocimiento, independiente a la cultura, a la religión que se profese, a las taras económicas, políticas que uno maneje, si no reconozco en el otro alguien querible. O sea, si no reconozco que Ricardo, Mauro, Laura, Flavia, Sebastián son queribles por el hecho de ser seres humanos, las acciones que yo tome no van a ser justas nunca. ¿Por qué? Porque las voy a juzgar desde mi condición, desde mis posturas, desde mis situaciones. Para que lo entiendan mejor, como docente, la única que nos ha justificado, y ustedes lo han visto porque está en el chat grupal, es Flavia, porque no está. Como docente yo tendría que aplicar la ley y pasar la falta a Laura y pasar la falta a Sebastián. Pero al ser queribles, tengo que indagar el porqué. De Sebastián sé cuáles son las causas. Laura más o menos las entiendo, pero tengo que indagar qué pasa para luego elevar un informe o no elevar un informe, ver otras posturas, otras posibilidades, etc. Si aplicara el deber por el deber, tendría clases con ustedes dos, Flavia cuando se conecta y pare de contar. Pero, porque son queribles, vuelvo a establecer el hecho de que lo que voy a juzgar es su acción, no su persona, y en esa es su serie de acciones. Tengo que entender que hay imponderables, que hay situaciones, porque hoy es el Día del Padre, que ellas no pueden estar porque están en la trancadera, porque la gente ha salido a comer, ha salido a festejar, ha salido a esto, al otro. Entonces, si no tenemos esas otras situaciones en las que descubro un ser humano al frente, no es pensable nada, ¿sí? Kant
desea eliminar esa situación. Lipovetsky nos vuelve a meter en esa situación. Y todos los sociólogos y toda la gente que ahora reflexiona parte de esa lógica, ¿no? Tenemos que recuperar lo humano dentro de este proceso. Y ahí vuelve esto de la categoría de lo meramente humano, ¿no? Lo simplemente humano, lo que habíamos dialogado antes. ¿Cómo llegamos a esa situación querible? Es lo complejo. ¿Por qué? Porque además asociamos lo querible a una relación afectuosa en la que tengo que recibir algo a cambio. Y en cambio, desde esta perspectiva, está muy asociada tal vez a un cristianismo católico bastante presente y bastante real, el entregar sin necesidad de la retribución. Entonces, no es fácil porque todos los seres humanos buscamos una retribución. Yo te quiero, quiero que me quieras. Eso de que yo te quiero y no quiero que me quieras porque simplemente te quiero, no es tan real, no es tan vivencial, ¿no? Entonces, vean que hay esos otros dilemas. Hoy vamos a culminar la clase aquí, ¿sí? Son la -15, 15 minutos van a tener de libertad. Sonó feo, como que si esto fuera la cárcel. Pero bueno, me parece importante que piensen dos cositas. La primera, ¿realmente el humano es la única categoría para medir la ética aplicada? Sobre eso vamos a tener la tarea de esta semana, ¿sí? El jueves se va a habilitar su tarea, igual de 12 a 4 de la tarde. Probablemente tal vez les dé un poquito más. Pero, vean, esto nos tendría que hacer pensar. Y quiero que lo piensen bajo un paraguas condicionante. El condicionante del censo. Vean que el censo está generando sus problemáticas. Primero, todos los pastores evangélicos que dicen que como no se establece el hecho de los religiosos, no participen. Hay la condicionante de que es un censo para el MAS, no es un censo para Bolivia, no es un censo para que realmente se produzca la distribución de la riqueza. Pero además está el atenuante de que el 22 ustedes no tienen clases porque al Estado se le ha ocurrido que hay que suspender las clases previamente para que el 23 todo esté hecho, no sé qué, no sé. Así, ¿cómo puedo pensar en los privilegios del otro? Del que vive al día, del que tiene que salir a trabajar para ganarse la comida. Y ojo, además nos amenazan con cárcel si es que nos movemos, ¿no? Y con multas. Por ahí irá la tarea, vayan dándole vueltas. Mauro, Ricardo, si viven con sus papás, deseenles un feliz día, que vaya todo muy bonito. Si alguno ya va pensando en la paternidad, por el hecho de que soy padre, les recomiendo la experiencia, es una belleza ser padre. Y ojalá que eso, ¿no? Vaya la cosa bien. Nos encontramos el martes santo y cénsense bien. Lo único que sí, cuiden que les pongan, si no se identifican culturalmente con no me identifico con nada. Ha sido un gusto verles. Nos vemos. Rodri, Dime. nos vemos. Eso. Chao. Chao. Gracias. Chao.